Quería empezar hablando de esto, porque también Ismael me contaba muchos casos en los cuales el gobierno salió ayer a decir una cosa que literalmente era mentira y que cuando vos lo ibas a chequear te dabas cuenta que era mentira. Pasó, por ejemplo, con la encuesta de la UCA, Ismael. Claro, sí. Ayer, mirá, tuve que dedicarle varias horas a esto. ¿Por qué motivo? Porque estando en el diario empiezo a ver los cables con la refutación de varios, del propio jefe de gabinete y sociólogos y todo, sobre la medición de la UCA. Y quedé muy sorprendido porque de golpe el jefe de gabinete dijo, mire, esto es una... Creo que utilizó que era ridículo la medición de la UCA y todo lo demás, y se metió más en la parte técnica y dijo, mire, son 5.700, es decir, es la muestra de donde surge ese 28,7%, son 5.700 casos, hechos en forma telefónica, y donde estaba todo concentrado en los barrios pobres. Entonces, en barrios pobres, ¿qué te va a dar? Que la pobreza es muy alta. Obvio. O sea, no era representativo de la totalidad del país. Bueno, sigo leyendo otras afirmaciones. Aparece Artemio López, que dice, entre otras cosas, de que no se hizo la medición del coeficiente de Gini. Siempre hablo del coeficiente de Gini. Claro. Ya me tiene harto con el coeficiente de Gini. No, pero acá era importante. No, pero acá era favorito importante. de la presidenta, además. Porque el coeficiente de Gini mide la desigualdad. Si vos lo aplicás solo sobre una población donde todos son pobres, como decía Aníbal Fernández, lógicamente el coeficiente de Gini te va a dar una igualdad casi perfecta, porque son todos pobres. No hay brecha, no hay diferencia entre ricos y pobres. O sea, los argumentos para refutar la información de la UCA se contraponían y terminaba dándole la razón a la UCA, digo, por una falencia en el argumento. No, entonces decía, no dieron el coeficiente de Gini, porque si daban el coeficiente de Gini, le iba a dar tal nivel de igualdad que se iba a poner de relieve que la muestra era trucha, porque solamente tomaba las cosas pobres. Bueno, después decía, el Banco Mundial, el jefe de gabinete, menos del 10%. ¿Cómo vamos a comparar? Bueno, vos te das cuenta que ante esos argumentos yo dije, la pucha, evidentemente la encuesta de la UCA está mal. Tuviste que volver a la encuesta de la UCA a revisarla. Claro, tuve que ver todo lo demás. Entonces, inclusive lo llamé al coordinador, Agustín Salvia, y le digo, che, escuchame, lo tuyo es un truchaje total. Le digo, 5.700 casos, dicen que no es representativo y todo lo demás. Entonces vamos a ir uno por uno. 5.700 casos. Me dice, mirá, en realidad nuestra encuesta la hicimos con los técnicos del INDEC. ¿Por qué motivo? Porque cuando nosotros lanzamos la encuesta no estaba todavía el censo y por lo tanto no podíamos tener la representatividad que debía tener. Entonces le pedimos la colaboración al INDEC, inclusive un convenio, tuvieron que poner un dinero, tuvieron que pagar, no era gratuito, a los técnicos del INDEC, y sobre esa base hicimos la muestra. La nuestra tiene una mayor preponderancia en los centros urbanos, etcétera, porque efectivamente nosotros no tenemos la capacidad que puede llegar a tener el INDEC en todas las provincias y todo lo demás. Y de todas maneras está la EPH, donde está el centro en las capitales de la encuesta permanente de hogares. Sí. Le digo, pero escuchame, le digo, hacer por teléfono una encuesta de esta naturaleza es trucho. Me dice, no, nosotros hacemos visitas casa por casa. Solamente 280 casos lo hacemos telefónico, porque gente de la clase media profesional que cuando vamos a las casas no tienen tiempo y todo lo demás, entonces te derivan para la telefónica. Perdón, para que se entienda, 280 casos telefónicos sobre 5.700 casos. Con lo cual, esa afirmación... Y Aníbal dice, se hizo por teléfono, claro, ¿me entendés? Dice... Entonces ya, viste, ya no sabes... Eso es. Ahora, te sigo. Dice... De todas maneras, nuestro informe, nosotros también medimos la pobreza en base a nuestra encuesta, pero también en base a la encuesta permanente de hogares del INDEC. Y en el informe de ayer le da, que en base a la encuesta permanente del INDEC le da 20,4 y en la encuesta de ellos 28,7. Con lo cual, ellos dicen que dado que la EPH tiene una cierta desactualización, son niveles de todas maneras tan altos que no se puede decir, con lo cual, digamos, ese argumento no va. Después voy y le digo, che, pero por algo no dieron el coeficiente de Gini, como dice Artemio López. Me dice, Ismael, abrí la página 211
del informe, Y que lo está el tenía- coeficiente de Gini. hay 2 páginas dedicadas a medir el coeficiente de Gini. Muy bien. Entonces agarro... Ahora, y- vos te das cuenta que es muy no, no, difícil. mirá, esperá, no Mirá. termina acá. Entonces agarro y digo, pero el Banco Mundial los hace pomada, le digo. Porque evidentemente si el Banco Mundial le da menos del 10% y todo lo demás. Entonces me dice, mirá, tené cuidado porque el Banco Mundial mide la pobreza de otra manera. Ellos toman, por ejemplo, si ingresa menos de $1 por día por casa, o sea, no tiene misma... no es comparable porque esto se basa en la canasta básica de alimentos y la canasta total, y esto están midiendo por $1 por día, y entonces después sacan el poder adquisitivo de ese dólar para poder comparar con los distintos países, etcétera. Pero de todas maneras, entro al sitio del Banco Mundial y veo que efectivamente dice menos del 10%. Leo y dice, la pobreza crónica en la Argentina es menos del 10%. Digo, esperá, ¿por qué crónica? Y entonces hay un técnico ahí explica que la pobreza crónica es que se toma un periodo de tiempo, supongamos 10 años, y se ve cuántos de los pobres durante esos 10 años permanecen como pobres. ¿Está claro? Al margen de aquel que quizás estuvo 5 años en la pobreza y salió, otro que no estuvo en la pobreza y entró. ¿Quién se repite a largo, está claro? ¿Se entiende esto? A lo largo de esos 10